Ok, genial, no, no, genial. Ajá. Entonces, bueno, simplemente, ¿cuánto ya grabando? Ah, bueno, no sé qué hora agarramos. Todo, Pero. yo creo, pero... Ah, ok, no, no, genial. Entonces, simplemente, eh, qué madre. Yo digo conociendo a y usted dice su nombre. Ok, Y dale. ya. Entonces, bienvenidos a este nuevo episodio. Espero les guste. Semana de Navidad, entonces quiero empezar diciendo feliz Navidad. Y espero que Dios los bendiga a todos los que estén viendo y los guíen. Pero empezamos de una vez. Entonces, el día de hoy estaremos conociendo a Rolando Castro. Rolly, Rolando. ¿Cómo quieres que te Como, recuerde la gente? como quieras, mis amigos como de mi edad me dicen Rolo, mi familia todo el mundo me ha dicho Rolly y en la iglesia como han escuchado a la gente Sí. mayor decirme Rolly, entonces todo el mundo me dice Rolly, pero todos menos Rolando. Todo menos Yo creo, Rolando. ajá. Ok. Entonces puedes escoger el que vos quieras. Oh, Rolly. A mí me llama la atención Rolly. Dale, dale. Entonces, Rolly, muchas gracias por estar aquí. De verdad. Espero, bueno, vamos a ver cómo sale esto. Ujú. Y para la gente que no te conoce, ¿quién sos? ¿Quién soy? Bueno, yo no me considero una persona como realmente interesante. Yo crecí en una familia cristiana. Mi papá se convirtió cuando yo nací, porque yo nací de maneras un poco milagrosas, podrían ser las palabras. Okay. Pero creciendo tuve una educación cristiana, pero no sé cómo explicártelo. Nunca realmente sentí como una relación cercana con Dios. Sí. Yo sabía como las cosas acá. Yo podía como segmentarte lógicamente por qué Dios existe. Pero yo no seguía a ese Dios, yo no tenía una relación con él. Además, yo era una persona y soy una persona sumamente inquieta. Entonces me Sí. costaba un mundo todo el sistema educativo y portarme bien en la escuela. Entonces, a lo largo como de mi adolescencia tuve un montón de problemas por ese lado. Okay. Em, lo único que logró como calmar esta inquietud que yo tenía y ser tan hiperactivo fue hacer deporte. Empecé a hacer CrossFit a los 19 años. No, mentira, a los 17 años, si Okay. no me equivoco. Y como era tan intenso y como era tan matador en su tiempo, Sí. como que lograba que mi mente se calmara un poquitito y que yo tuviera como algo hacia dónde trabajar, porque no me gustaba nada realmente. Okay. Entonces empecé a hacer CrossFit y me acuerdo que 3 o 4 meses mientras lo estaba haciendo, empecé a seguir a la gente que era muy buena en el deporte y me empecé como a meter como un poquitito más y empecé a encontrar como por primera vez algo para lo que a mí valía la pena trabajar, como algo para Okay. lo que me valía esforzarme. Fue la primera vez en mi vida que pude ver como el fruto del trabajo duro. Eso es lo bonito del Sí. ejercicio. Que Sí. el ejercicio, si no le metes el trabajo, no ves el resultado, es imposible. Entonces, como que empecé a tener esos pequeños bucles de retroalimentación. No me acuerdo en el 2000 qué, pero cuando yo tenía 21 años, Dios me salvó por medio de un libro que me dio mi hermano. Un Okay. libro de un atleta de CrossFit, curiosamente, para que veas que raro Ah, cómo trabaja güey. Dios, Sí. acerca del campeón del mundo de CrossFit. El man me dio el libro. El libro no es tan bueno, pero dentro del libro, eh, el autor del libro, ¿verdad? Que era el atleta, el que yo admiraba mucho, eh, hablaba de cómo le entregó su vida a Cristo. Y no sé por qué en ese momento yo dije, yo voy a hacer lo mismo. Sí. Le entregué mi vida al Señor cuando yo tenía 21 años. Justo ahí, o sea, de la noche al día, literalmente. El cambio fue Okay. totalmente, ¿verdad? Repentino. Puedes preguntarle a toda la gente que me conoce. Pasé como literalmente las tinieblas a la luz, como dice la Okay. palabra de Dios. Seguí haciendo deporte con una mentalidad un poquito distinta. Estando en la universidad, estaba en ciencias de la salud, estuve en medicina, estuve en fisioterapia, pero no sé cómo explicártelo, no me gustaba, no me veía haciendo ninguna de Sí. estas cosas. Yo quería hacer como ejercicio y hablar a la gente de Dios, eran como las únicas dos cosas. Ajá. Entonces yo dije, "Hey, montémonos un gimnasio". Nos montamos un gimnasio que se llama Rise a los 25 años, si no me equivoco. Antes de eso estaba Okay. entrenando gente yo. Ujú. Y rápidamente nos dimos cuenta que para que el negocio funcionara tenía que yo aprender más temas de administración, de mercadeo, de emprendimiento per se, más que ejercicio y pasión, Sí. ¿verdad? Entonces, cuando llegó pandemia, los gimnasios sufrieron un montón Ujú. porque nadie podía ir. Sí. Entonces perdimos casi toda nuestra clientela y nos costó un mundo volverla a tener. En ese proceso, gracias a Dios, aprendí varias, tal vez como habilidades, diría yo, Ujú. que ahora uso en absolutamente todo lo que hago, ¿verdad? Para poder liderar, crecer equipos, crecer empresas, ese tipo de cosas. Y en el proceso, como yo soy una persona muy curiosa, empecé como a aprender más de la Biblia y como tengo como cierta
facilidad para comunicarme, Sí. porque yo pasaba dando clases todo el día, se me hizo muy fácil agarrar las cosas que yo sabía de la Biblia y comunicárselas a otras personas. Entonces, para no hacerte el cuento muy largo, no me acuerdo en qué año fue, pero creo que fue hace como 3 años, plantamos una iglesia y yo terminé siendo el pastor de una de las sedes chiquititas. Okay. Luego vendimos 70% del gimnasio y ahorita lo que estamos haciendo es tratando como de levantar un par de empresas. Una es una empresa de software que es un consultorio, digamos, como digital para los doctores para que puedan agilizar un montón de los procesos que ellos tienen. Otra que queremos empezar pronto es una consultoría para agrónomos para que puedan crecer sus empresas. Y algo en lo que yo ahorita estoy como meditando es yo poder como abrir como una pequeña incubadora, ya sea de gimnasios o de negocios cristianos que quieran como realmente crecer de la manera correcta Sí. para las razones correctas, por las razones correctas, perdón. Okay. Pero en esas estamos, Ok. ¿verdad? Y No, mientras pues, hacemos todo eso ahora liderando la iglesia. Entonces, este es un año, de hecho, en donde estamos como realmente viendo como en dónde queremos enfocarnos por los siguientes 5 años, si Dios nos da vida, y usar todo ese montón de cosas que te acabo de Sí. contar para servirle mejor. Ok, wow, di. Pucha resumen, mae. Traté de hacerlo rápido, pero espero que no haya sido aburrido. No, no, es genial. Más bien, simplemente quería como ir por todo eso poco a poco. Démosle, vamos Entonces, por una, no importa. ya le dio ahí de golpe. No, pero genial. Quería empezar con todo este lado Rise, ¿verdad? Tu Ujú. empresa, marca. Ujú. ¿Cómo nace, cómo empieza y cómo es ese camino de emprendedor? Al final es eso, ¿verdad? Yo voy a ser totalmente honesto, fue una Sí. pésima idea. Ok. Cuando empezó eso, porque yo hacía ejercicio, yo competía y yo era cristiano, soy. Ujú. Y yo decía, de ahí, me encanta el ejercicio, me encanta el CrossFit, me encanta estar en el gym, me encanta hablar de Dios, me encantan todas estas cosas. Ujú. Construyamos un gym, Sí. que es todo lo que me encanta. Ajá. El problema es que como muchas personas que ven están viendo ahorita se deben estar riendo, construir un negocio no funciona de esa manera. Porque aunque sea apasionante hacer esas cosas, el día a día de un negocio no es estar entrenando con personas y riéndose. Es atención al cliente, es buscar a las personas, son números, es administración, es mercadeo, son redes sociales, son Sí. operaciones, todo lo que te puedas imaginar. Entonces, lo abrimos como un proyecto familiar, ¿verdad? Sí. Y lo que queríamos era montar un gimnasio que pudiera honrar a Dios de alguna manera, ¿verdad? Porque lo que yo sabía era entrenar y entrenar personas. Ujú. Y cómo podemos honrar a Dios con digamos que los talentos, como visto desde un punto de vista, como decimos los cristianos, los talentos que uno tiene. Ajá. Entonces, construimos el lugar con valores cristianos, obviamente con gente imperfecta que se equivoca todos los días de sus vidas. Pero rápidamente yo me fui dando cuenta que los talentos que yo tenía no me iban a servir para lo que yo quería realmente llevar el Sí. gym. Y te lo voy a decir muy sinceramente. Yo pensaba que yo iba a abrir un gimnasio y iba a llegar 100, 200 personas que iban a entrenar 3 horas al día como yo entrenaba, Ajá. que querían los suplementos que yo tomaba, que íbamos a estar dándole duro y mejorando las diferentes cosas y yendo a competencias, y eso no es cierto. Sí, La no. gente va a un gimnasio porque quiere verse bien y quiere sentirse bien. Ujú. Y usualmente lo que pasa es que han batallado mucho con temas de peso, con temas de imagen, con temas de salud, con temas mentales, todo lo que te puedas imaginar, que si te soy franco, yo nunca batallé. Sí. Para mí hacer ejercicio era como más bien como lavarme los dientes. Sí. Entonces me costaba un mundo empatizar con las personas que estaban entrando porque yo no sabía resolver el problema que ellos tenían porque yo nunca lo había tenido. Sí. Entonces me pasó que, Dave, fui miserable por un buen rato, porque me di cuenta que la clase de personas a las cuales Dios me mandó a servir no eran las que yo pensaba y yo no sabía cómo servirle a estas. ¿Tiene Wow. sentido? Sí, no, todo el sentido. Más abriendo un gimnasio. O sea, lamentablemente, yo fui al gimnasio, a mí me encanta el gimnasio. Yo ahorita no he ido, la verdad. Pero a mí me encanta. Y pucha, es algo que uno no piensa. O sea, como gerente, como quiero hacer un gimnasio. O sea, tiene todo el sentido porque para mí ir al gimnasio es de yo iba con mis compas. Entonces Ujú. íbamos a entrenar y regresamos, comemos y adiós. Entonces era como algo social, es algo muy social. Pero como lo planteas de toda esa parte más psicológica, Ujú. o sea, es muy real, pero no sé, me acabas de abrir los ojos. Es como algo que uno no piensa realmente. ¿Y cómo fue entonces ese manejo? Eso fue un proceso largo, ¿verdad? Sí. Fue un proceso largo. Em, y doloroso y caro. ¿Verdad? Ok, sí. Pero tal vez lo que me ayudó a mí fue
entender, y de vuelta también a la Biblia, cuál es el propósito de un negocio, el propósito de un emprendimiento. Yo pensaba que el propósito de un emprendimiento es darle el estilo de vida al emprendedor que él quiere, que es muy egoísta. Sí. Me explico, voy a montar este chunche que me permita tener la vida que a mí me dé la gana, sirviendo a la gente que a mí me dé la gana, de la manera que a mí me dé la gana. Pero resulta que el mercado no es así. Al mercado no le importan los sueños del dueño del negocio. El mercado tiene sus dolores. ¿Me explico? Sí. Entonces, cuando me di cuenta que un negocio sirve fundamentalmente para resolver un problema específico para una persona específica, fue cuando hice como, ¿verdad? Y quiero mejorar mi levantamiento olímpico y ganar en competencias, no es un problema que nadie tiene. Digo, es un problema que nadie tiene. Sí. Es un grupo así de personas que realmente es tan chiquitillo que no vale la pena abrir un negocio para eso, y es una meta tan X, por decirlo así, que tampoco vale la pena. Cuando cambiamos la perspectiva y más bien dijimos como suave, hay dolor allá afuera, ¿cómo nosotros podemos ayudar a que ese dolor se acabe? Fue cuando ya todo eso así como pim, 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 y todas las luces se encendieron. Sí. Entonces empezamos a decir como, ok, en vez de decirle a la gente, venga al gimnasio, paga una membresía, entrene y váyase. Y bueno, hagamos una carne asada de vez en cuando y digamos que somos una comunidad. Digamos, ¿qué pasa si realmente nos enfocamos en transformar a las personas? O sea, en ayudarles a ellas a transformarse ellas mismas. Porque al final del día ellos tienen que comer y entrenar. Pero, ¿qué pasa si más bien están buscando personas que están buscando el acompañamiento adecuado para transformar sus cuerpos, su mente y su salud, y sencillamente les damos todo lo que necesitan para el viaje? Entonces ya ahí la cosa como que mejoró un montón. Sin embargo, no es el tipo de dolor que a mí me gusta eliminar. Esa es la realidad. Yo creo que es porque es un dolor que yo nunca tuve. ¿Me explico? Puede ser, sí. El dolor grande que yo he tenido es aprender a montar un negocio del que la gente pueda comer. Yo sufrí haciendo eso como por 7 años. Entonces me pasaba un montón de veces que llegaban personas y veían resultados impresionantes y yo decía como, de qué chiva. Pero no sentía eso que uno dice, estoy satisfecho por esta labor. ¿Me explico? Sí. Entonces empecé a buscar como satisfacción en otros lugares. Empecé a buscar satisfacción en, bueno, por lo menos mi equipo está mejorando. Bueno, por lo menos como empresa estamos mejorando. Pero al final del día yo creo que es muy difícil. Y no digo que esto sea como la norma. Pero es muy difícil que vos estés dispuesto a sufrir por otras personas para darle una transformación que vos nunca tuviste. Sí. ¿Me explico? Sí, cuesta mucho entrar en la cabeza de ellos y empatizar con ellos porque nunca te pasó. Por otro lado, yo sé lo que uno sufre cuando tiene que pagarle al personal de uno y no tiene plata. Yo sé lo que uno sufre cuando el mes sale pésimo. Yo sé lo que uno sufre cuando uno da y siente que la gente no lo aprecia. Entonces, cuando yo me doy vuelta y yo hablo con un emprendedor, un dueño de gimnasios o cualquier persona que está tratando de montar una empresa o un negocio y yo los escucho hablando, yo digo, yo sé exactamente cómo eso se siente. Sí. Y yo creo que por eso yo tengo una disposición más grande a ayudar por ese lado. Ok. Wow. Qué interesante. Y qué interesante estar abierto a darse cuenta de eso, ¿verdad? Que no sé cómo... No te perdiste como en el sentido... No sé, en mi cabeza lo formulé así, en el sentido de que el gimnasio está yendo súper bien con esta fórmula, voy a explotar esta fórmula, ¿verdad? Entonces no te convertiste en ese sentido de... No te volviste codicioso, ¿verdad? De querer explotar ese mal que... Porque te diste cuenta que eso es lo que la gente busca en un gimnasio, ¿verdad? En lugar de volverte codicioso, formaste la comunidad y esa necesidad... Aún así la buscaste y la encontraste y más bien formaste otras cosas externas. Vamos a ver, sonaría yo como una persona muy noble si fuera así, pero no fue tan así. O sea, el gimnasio creció muy rápido cuando empezamos a hacer esas cosas. Obviamente yo conseguí ayuda de afuera, no es como que las ideas salieron de mi mente, nada más. Sí. Conseguí consultoría y un montón de ayudas. Pero tal vez yo me daba cuenta como me ponía a pensar, y yo hablaba esto con mi esposa, como lo que necesitamos hacer para que este éxito sea sostenido son cosas que yo no estoy dispuesto a hacer. ¿Me explico? Sí. Son batallas que yo no quiero pelear porque no siento que yo vine a este mundo a pelear esta batalla. Entonces pasaba mucho que el gimnasio crecía y después había que hacer ciertas cosas, había que despedir a cierta gente para poder meter gente nueva para la siguiente etapa de este negocio y resulta que yo amaba más a la gente que estaba adentro que crecer el negocio porque el negocio no me gustaba tanto. Entonces decía, prefiero quedarme con estos más que son mis amigos a tener que seguir al siguiente nivel. Entonces como no, entonces nos quedamos estancados.
Y para poder tener más clientes necesitamos más seguimiento, un tema más como de transformación. Y todas eran cosas que, si te soy franco, no me llamaban la atención. ¿Me explico? Entonces, yo hablé de esto con mi esposa y con mi papá y con mucha gente, y con Dios, de hecho. Yo le dije como, prefiero buscar un grupo de personas por los cuales yo estoy dispuesto a morir. Eso es ahorita la gente dentro de la iglesia. Y ahorita que empecemos una pequeña incubadora también esas personas. Es decir, voy a buscar la clase de persona por la cual estoy dispuesto a morir. Voy a ver cuáles son los problemas que tienen y voy a resolver cada uno de esos problemas, o voy a ayudar a esas personas a resolver cada uno de esos problemas. Porque cuando la cosa se ponga fea, cuando el negocio se ponga aburrido, porque no existe ni un solo negocio que le trae una alegría todo el día, eso es una idiotez, eso no existe, la vida duele. Sí. Pero cuando llegue ese momento doloroso, uno puede ver a la gente a la que uno sirve y uno dice, no importa, yo muero por ellos. Eso era lo que yo no tenía en el gimnasio. Okay. ¿Me explico? Okay, sí, claro. O sea, cuando a mí me pasaba eso, yo decía, qué ganas de trabajar en otra cosa. Sí, claro. Comentaste que vendiste el 70% del gimnasio. Ajá. Eso, y para una startup, para un emprendedor, eso es como, pucha, ya. Uh-huh. Ya mi negocio explotó, ya sirvió, ya lo vendí. Uh-huh. ¿Cómo es esa experiencia para vos? ¿Cómo ha sido ya todos esos trámites y toda esta parte más, no sé, burocrática, profesional, verdad? Mira, vender un negocio no es fácil. Uh-huh. Porque uno cree que uno monta el negocio y después uno se lo vende a otra persona y la persona se lo va a dar a uno la plata como, no sé, como utilidades de 5 años, y no es tan sencillo porque la mayoría de los emprendedores, yo me meto en esta categoría, no construimos un negocio, nos construimos un trabajo que nos paga. Sí. Me explico, pero al final del día uno es el que mueve las cosas, me explico. Yo era el que hacía las campañas de mercadeo, yo es el que hacía los guiones de ventas, yo era el que lideraba el equipo. Entonces, si me quitas a mí de ahí y se mete otra persona, ahora ¿quién va a hacer esas cosas? Entonces me di cuenta que mi negocio no era tan valioso como yo creía, aunque suene feo. Sí. Porque aunque estén los sistemas montados, aunque tengamos todas las cosas, igual yo era necesario para manejarlas. Entonces eso hace que el valor del negocio baje. Entonces yo tenía una decisión que tomar. O me quedo aquí un año más tratando de irme quitando cosas, como ir delegando las cosas para yo poder entregarle esto a alguien más. Y tenía que tomar decisiones que tal vez yo no quería tomar, que financieramente iba muy bien, pero a gente que yo quería mucho no le iba a funcionar. O yo decía, la verdad, prefiero darle esto a alguien que sí quiere morir por esta gente ya. Y dárselo a un precio lo suficientemente como cómodo para que esa persona pueda asumir, digamos, como el bombazo inicial que va a ser agarrar esta empresa, aunque no tenga todo perfectamente delegado por sistema. Teníamos mucho, pero entonces no la vendimos al precio que tal vez uno pudo haberla vendido porque no teníamos un negocio como llave en mano, que es un error muy grande. Esta segunda tanda que vamos a empezar ahora, yo voy a construirla pensando inmediatamente en, si yo me muero mañana, esta cosa sigue haciendo plata para la gente que lo necesite. ¿Sí? Entonces ese fue un error muy grande, me explico. Cuando uno va a vender un negocio no es tan... El negocio es tanta plata, tome. Sino es cuánto hace cuando el dueño no está. Okay. ¿Me explico? Sí. Cuánto de eso, ¿verdad?, es consistente y no depende de temporadas. También cuáles son las líneas de adquisición. Por ejemplo, ¿es un negocio que funciona solo con ads de Facebook o tiene ads de Facebook, redes sociales, referencias y también un equipo de personas que están llamando por teléfono? Una empresa que tiene 4 líneas de adquisición es mucho más valiosa que tiene una, porque si yo solo uso Facebook Ads y mañana Facebook decide que ya no le da la gana darme el servicio, Facebook, me quedé sin clientes. Sí. Todo ese montón de cosas son las cosas que uno no piensa cuando inicia un negocio, porque uno solo está pensando en cómo hago mi negocio soñado, sí, ¿verdad? A la hora de querer venderlo cambió toda mi perspectiva. Pero cuando llega gente a comprarla, ya es como listo, necesito ver estos números, necesito ver cuáles son las líneas de que usted tiene de ingresos, necesito ver los diferentes programas, los diferentes productos. Sí. Y eran cosas que uno cuando se monta un gimnasio y no sabe absolutamente nada, ni siquiera una hoja de Excel, ni siquiera estás pensando. ¿Me explico? Sí, obvio. Pero entonces, no fue difícil, lo vendimos rápido, pero la razón por la cual lo vendimos rápido es porque yo quería pasar al siguiente capítulo de mi vida. Ok. No, quiero ya para cerrar esta parte profesional, preguntarte por cómo es ese lado humano, ese lado emprendedor que ya tocaste un poco, pero quiero como enfatizar en eso. ¿Cómo fue toparte con ya toda la parte burocrática, sobre todo aquí en Costa Rica, ¿verdad? Que lamentablemente es un país donde es tan difícil emprender y tan difícil empezar un negocio? ¿Cómo fue todo ese lado de Hacienda, salud, de la caja, ¿verdad? Mis empleados? ¿Cómo fue similar y
poner esa rueda a girar. Un dolor completo de cabeza, obviamente. Digamos, nosotros mandamos el equipo de afuera. Traímos el equipo de afuera, perdón. Entonces se quedó pegado en aduanas como mes y medio. Y obviamente uno ya pagando el alquiler del lugar, ¿verdad? Sí. El Ministerio de Salud es particularmente estricto con los gimnasios y lo ponen a uno a tener un montón de requerimientos. Y tal vez ellos no tienen por qué tenerlo, pero ellos no tienen claro que hay diferentes tipos de gimnasio. Entonces yo me acuerdo que nosotros nos pedían tener espejos en paredes y nosotros hacemos levantamiento olímpico y gimnasia. Me explico, no es como que no tengo un espejo para eso. Entonces las citas duraban un montón, la patente era rápida realmente, pero los trámites del Ministerio de Salud, la importación de equipos, usos de suelo, todas esas cosas sí eran un dolor. Pero yo te voy a ser sincero, uno puede quejarse y llorar y meterse en un grupo de personas y decir, ¿verdad? El gobierno es terrible y alguien debería hacer algo para cambiarlo más. O sencillamente decís, ese es el precio a pagar por lo que quiero, ya. Sí. O sea, si el precio a pagar por lo que queremos construir es dolor y cansancio se paga. Sí, y ya, y seguís adelante. Entonces, fueron como tal vez como 4 meses donde uno la pasó mal. Le pasó mal. Ok. Ya. Cerramos eso. Quiero tocar un tema que ya has hablado mucho y ya profundizar en eso. Tu fe. Dios, Cristo. Quiero empezar como... Porque lo partiste desde un principio, que antes de mis 21 yo era esto, después de mis 21 salí de esas tinieblas, ¿verdad? ¿Cómo era ser Rolly antes de los 21, antes de conocer a Cristo? ¿Y qué lo llevó a hacer ese cambio? Ya contaste eso del libro, pero obviamente siempre hay un trasfondo más, siempre hay un proceso personal. Entonces... Sí, es divertido hablar de esto. Sí. Vamos a ver. Yo siempre fui una persona que le costaba mucho hacer caso solo porque sí. En parte por rebeldía personal y en parte porque... No sé, porque me costaba mucho hacer caso si no me daban una razón de peso, ¿verdad? Entonces, obviamente a mí me costaba mucho en la escuela y en el colegio hacer caso cuando no se me daba una razón de peso. Además que yo tenía un corazón muy rebelde. O sea, no es como que yo era un arma libre, era una persona muy rebelde. Y mis papás tenían que trabajar bastante. Entonces, cuando yo iba al colegio, yo me acuerdo que usualmente, creo que fue como en sexto o séptimo grado, yo veía que las personas que eran más populares, los que los buscaban las carajillas, los que los invitaban a las fiestas, los que realmente tenían alguna validación como externa de la sociedad, era la gente mal portada. Sí. La gente que era popular y que todo el mundo los volvía a ver. Y entonces yo empecé a ver a estas personas y decir como, bueno, estas personas tienen todo lo que yo quiero, que es reconocimiento, sí. ¿Verdad? ¿Qué es lo que hacen esas personas? Y yo empecé sencillamente, yo me acuerdo que tenía 12 o 13 años y dije, voy a hacer exactamente eso, porque aparentemente la vida se trata de esto. Sí. Entonces, como desde los 13 años, como hasta los 20 años, me dediqué a ser la persona más fiestera, mal portada, de insertar todo el catálogo de cosas, ¿verdad? Todo lo que nos imaginamos. Ajá, me echaron de un colegio cuando estaba en 8º grado, me suspendieron yo no sé cuántas veces, llamaban a mi mamá semanalmente a la casa por tortas que yo me jalaba, desde los, ¿qué estoy haciendo yo? 13 años hasta los 21, creo que pudo haber habido como 4 fines de semana que estuve sobrio. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Entonces, o sea, todo lo que te puedas imaginar ahí, me explico. Okay. Pero, digamos, antes yo pensaba que era como, no, yo hago lo que me da la gana. Pero si te soy honesto, yo era sencillamente una persona que sentía que el significado de la vida se encontraba detrás del reconocimiento de otras personas, del placer que uno sintiera. Y ya. ¿Me explico? Entonces, para mí la vida se trataba de la siguiente fiesta, la siguiente conquista, el siguiente viaje, y hasta ahí llegaba, porque yo veía que la gente cercana a mí, los que más admiraban, eran así. Entonces, en esas pasé. Por dicha, Dios no me mató, porque me pudo haber muerto un montón de veces viviendo esa vida. Y si yo te dijera que al final de eso me sentí vacío, te estaría mintiendo. Yo estaba tranquilo en mi inmundicia. Tranquilo y contento. Mis papás sufrían un montón porque ellos decían, este hombre es un sociópata. ¿Me explico? Mi papá les decía eso, le decía a los psicólogos, al psicólogo de él, porque yo de guardia era uno. Le decía al psicólogo, yo creo que mi hijo es un sociópata. O sea, hace lo que le da la gana, no siente remordimiento alguno por las cosas que está haciendo.
Y en mi cabeza yo tampoco sentía mucho. O sea, yo creo que tenía un poco de razón. Y no, la pasaron muy mal. Yo me acuerdo que mi hermano una vez le dijo a mi mamá, mamá, yo voy a darte una vida tranquila porque no quiero que sufras todo lo que sufriste con Rolly. Y mi hermano se le dijo eso a ella como a los 12 años. Wow. Entonces ese era yo. Okay. Me explico, ese era yo. Yo no era una persona que andaba buscando respuestas. Yo ni siquiera las andaba buscando. Sí, para nada. Ni siquiera se las preguntaba. Exacto. Y mencionaste que Dios no te mató. Ajá. Quiero preguntarte, ya por curiosidad personal, Sí. si te llevaste sustos de fiesta, de alguna situación de verdad complicada. No sabes, no me acuerdo tanto, obviamente, de ahí, en ¿No se carros, acuerda? en carros con gente manejando borracha. Yo dejé un carro en pérdida total. Si me pongo a pensar, tal vez pudo haber un montón de situaciones donde me pudo haber muerto y Dios por su gracia y misericordia, de verdad, me mantuvo vivo. Pero tampoco fue tan extremo. Yo no, o sea, no tengo una historia como tan extrema en ese caso. Y yo me acuerdo que un día estaba yo ahí de goma y mi hermano me dio ese libro, ¿verdad? El que te estaba comentando. Okay. Y yo ya estaba haciendo CrossFit para ese tiempo y había parado un toquecito la fiesta, no porque yo pensara que estuviera mal, sino porque de cuando quieres entrenar y que te vaya bien, andar tapis como que no es muy... Sí, no ayuda mucho. Exacto. Entonces, ya como que había bajado un poquitico ahí y me acuerdo, no sé cómo explicártelo, como que leí un versículo que es Gálatas 2:20 dentro de lo que la persona estaba diciendo, que decía... ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí y la vida que vivo hoy en la carne la vivo en fe por el Hijo de Dios que me amó y dio su vida por mí. Y yo me acuerdo que cuando leí ese versículo, por alguna extraña razón, no puedo decirte por qué, no, o sea, no puedo explicártelo. Fue como yo debería vivir mi vida así. Fue así, fue como que entró esto en mí, que fue como yo debería vivir mi vida así. Okay. No fue que toqué fondo, no fue que casi me muero, no fue que nada, no fue como, no sé, que mis relaciones se estropearon. O sea, yo estaba tranquilo, pero cuando leí eso y lo tuve enfrente, algo obviamente Dios, el Espíritu Santo me trajo la convicción de como, ya. Wow. ¿Me explico? De hoy en adelante usted es otra persona. Entonces yo me acuerdo que yo llamé a mi papá por teléfono y le dije, me quiero hacer un tatuaje. Y mi tata es como, ay, Dios mío. Ajá, ¿verdad? Y es como, no, quiero tatuarme este versículo. En retrospectiva, una tontera, Wow. pero era mi manera como de comprometerme, claro. ¿verdad? Y quiero tatuarme este versículo, ¿verdad? Y creo que quiero bautizarme. Y mi papá fue como, ¿seguís tapis? ¿Verdad? Y yo, no, es en serio. En serio, en serio. Me acuerdo que fui a la oficina a hablar con él, a la oficina de él. Y yo le dije, sí, yo creo que quiero seguir a Jesús. Y me hace, bueno, tenés que bautizarte. Y yo, bueno, está bien, yo me bautizo. ¿A dónde meto la jupa, verdad? Uno todo encarador y todo insensato. Y me acuerdo que mi papá me hace, no sabes con quién te estás metiendo. Así me lo dijo. Sí. Y yo dije como, ¿verdad? Y me acuerdo que me bauticé como una semana después. Me acuerdo que me metieron en el agua, salí y me hace mi papá, ¿cómo te sentís? Y yo dije, igual. Mi papá casi se muere cuando le dije igual. Pero en el momento me sentía igual. Sí. Y después, de una manera que no te puedo explicar, me empezaron a entrar unas convicciones muy fuertes por entender más de Dios. Empecé a odiar las cosas que antes yo amaba, o sea, como la fiesta, el pecado, las viejas, todas las tonteras del mundo, Sí. ¿verdad? Plata, vanagloria, todas esas cosas que antes yo buscaba y yo decía como, no me interesa. Quiero saber más de este Dios que me conoce y me ama. Y en un periodo, no sé, tal vez como de 3 meses, Dios me cambió por completo. Wow. O sea, no es como que me hizo perfecto, pero me cambió todos mis intereses. Sí. Todos. Entonces empecé a leer la Biblia, empecé a querer aprender más de él, empecé a ver videos, empecé a capacitarme, empecé a entender. Y era tanto así que yo era como molesto porque era lo único que yo quería consumir, Sí, y ok. consumir, y consumir, y consumir. Y esa naturaleza obsesiva que yo tengo, yo necesito aprender y saber la razón de las cosas. Más bien me movió a entender más acerca de Dios. Y cuando yo vi realmente quién es Él, a mí se me quitó toda la rebeldía. Me explico, es como lo que sea que Él me diga, yo lo voy a hacer. Si me dice que pare a hacer algo, paro. Si me dice que vaya a algún lugar, voy. Si me dice que esto es cierto, es cierto. Si me dice que no es... O sea, todo. Sí. Wow. Todo. Entonces fue muy lindo porque la gente que estaba alrededor mío, que me conocían, y si les preguntas a todos ellos, a mi papá, a mi hermano, a la gente que estaba ahí cerquita, te dirían como, solo pudo haber sido Dios porque este hombre literalmente hizo un cambio totalmente en 3 meses. Totalmente. Y no es como que algo le tuvo que haber pasado. Y no vino de mí, ¿me explico? Sí, no fue algo humano. No. Es como ahorita mi esposa está embarazada y tiene achaques, Ya. ¿verdad? Y ahorita en uno de sus achaques ya le dio asco tomar café. Entonces ya no quiere tomar Ok. café. Ella ama el café.
Okay. Es algo muy parecido a lo que me pasó a mí, me Sí. explico. Como que llegó un punto que yo digo como, ya no quiero, en vez de tomar café, ya no quiero irme de fiesta, ya no quiero estas carajadas, esto no vale nada para mí. Sí. Entonces fue demasiado lindo ver cómo el Espíritu Santo realmente lavó esas partes de mi corazón y me dio vida nueva. Y, bueno, primero, wow, Ujú. no conocía todo eso. Qué increíble. Y si ese proceso, donde ya te empezás a alejar de todas esas cosas, ¿qué tan difícil fue para vos? ¿Qué tan... Ya no tanto porque ya dejaste claro que ¿verdad? Fue un cambio que nació en vos, que Cristo hizo en vos, sino ya como la parte de relaciones, ¿verdad? Todos esos amigos, todas esas personas alrededor, ¿qué tanto costó eh, o no? O sea, Yo perdí casi todos mis amigos de aquella época. ujú, Casi que todos, porque de ahí no tenemos intereses comunes, no tenemos visión común. Y en parte, vamos a ver, diferentes razones. La primera, uno es medio insensato para comunicarse. Entonces yo me acuerdo que yo les decía, no, ustedes están pecando, esto no se hace, ok. ¿verdad? ¿Verdad? Pero yo no soy un cristiano en pañales, me explico. Entonces, entonces obviamente fui molesto. Algo muy común de los cristianos cuando estamos empezando, somos un poquitillo molestos, ¿verdad? Sí, Con nuestra fe. Pero de ahí, me explico, o sea, uno está empezando. sí, sí, Pero yo, vamos a ver, es mejor eso a conformarse al mundo. Pero claro. igual, esa es una de las razones. La otra es que todas las cosas que a ellos les gustaban, a mí no me gustaban. Entonces, cuando me invitaban a fiesta, yo no iba, no quería. Ujú, Y cuando yo quería hablarles de las cosas que a mí me interesaban, que era del Señor, de la Biblia, y de cosas como productivas, sí, para mí, ¿verdad? A ellos no les interesaba. Entonces, naturalmente, uno lo dejan de invitar a lugares, uno sí. empieza a perder los amigos que uno tenía. Pero, ¿cómo te lo pongo? Si vos tenías amigos por las razones equivocadas, no hay problema en perderlos. Ujú, ¿Verdad? Y no es que uno no los quiera. Yo les puedo mandar un mensaje, decirles como, ¿cómo estás? Te quiero mucho, ¿verdad? sí. Pero tal vez la cosa que nos unía ya no existe. Entonces yo perdí gran parte de ellos. Y tal vez los poquitos que me quedan, los poquitos que me quedan, algunos es por, gracias a Dios, literalmente, ¿verdad? Que tenemos suelo común. O por otro lado tenemos como algún como interés medio común. Pero si yo te fuera a decir cuáles son como mis amistades reales, casi que todas son con creyentes y gente de la iglesia. Ok. Ahorita estamos viviendo una ola de espiritualidad. No sé si la has Ujú. visto, no sé qué tan metido estás en redes sociales o pastores, ¿verdad? Todo eso. Se está viendo gente joven, cada vez más, ¿verdad? Un despertar espiritual en Cristo, en diferentes cosas. ¿Vos qué pensás de esto como pastor? ¿Cómo lo ves? Yo siento que es normal que después de haber pasado por 3 o 4 años en donde no hay propósito, no hay reglas, no hay bien, no hay mal, no hay moralidad, todo se vale. Obviamente el resultado de eso es caos y miseria. Ujú, Y yo creo que ahorita, o sea, el mundo se puso tan demente en los últimos 6 años que ahorita el mundo está viviendo las consecuencias de esa demencia. Y algo tan sencillo como decir un hombre es un hombre y una mujer es una mujer fue algo que se debatía, me explico. sí, Entonces, ahora yo creo que el simple hecho de decir algo que tiene sentido, que es tiene que sentido sí, y man. que tiene relación con la realidad, hace que las personas destaquen por estar viviendo tanto tiempo en mentiras. Entonces yo siento que es como el terreno más fértil para uno poder hablar del evangelio, porque el evangelio no es otra cosa que la verdad. Ujú, Entonces yo creo que por eso está siendo tan atractivo. Los seres humanos están hechos para vivir en comunión con Dios. Y el mundo lleva yo no sé cuánto tiempo ya tratando de alejarse de Dios y estando vacío. Entonces, cuando Dios les da una probada diminuta de quién Él es, obviamente todo el mundo va a querer ir hacia allá. Lo que a mí me da miedo es que mucha gente está buscando los beneficios de una relación con Dios en vez de buscar a Dios. ujú. Son dos cosas distintas, ¿me Sí, explico? sí. Si digo, no tengo propósito, no tengo metas, siento que no vine para nada, todo en mi vida es un caos y busco y me doy cuenta que Dios provee una solución para esas, eso todavía no es buscar a Dios por las razones correctas. Ujú, ¿Me explico? Ahí no está en el centro y solo está satisfaciendo necesidades. sí, Sino que la idea es ver que uno no tiene absolutamente nada y Él es todo para uno y sencillamente entregarse a Él, ¿verdad? Y obviamente con eso vienen todas las añadiduras. Pero entonces yo creo que ahorita hay un auge tan grande porque yo creo que las personas se están dando cuenta que detrás de lo que el mundo ofrece no hay absolutamente nada. ujú, Y de que estas verdades eternas y antiguas que uno encuentra en la palabra de Dios siguen siendo verdad hoy. ujú, Y siguen teniendo las mismas consecuencias que tenían hace 1000, 2000, 3000 años. sí. Entonces la gente está probando y viendo que es cierto.
creo que, o sea, hay gente como tan, vos que tú usan los podcasts, de los ateos más beligerantes eran Joe Rogan, por ejemplo. Y ahorita él va a la iglesia. ¿Por qué? Sí, Porque él ve los principios cristianos y dicen como de, sí, así debería suceder, sí, ¿verdad? Funcionar el mundo. sí. Jordan Peterson era otro que no era como Se mantuvo muy... siempre al margen. Ajá, es que se mantuvo al margen y ahora es mucho más vocal con lo que cree. Sí. Y hay, o sea, como que las voces que hablan acerca de valores cristianos se están amplificando más porque esos valores son ciertos. Sí, sí, ¿Me explico? Sí. Entonces, es sencillamente gente que dice la verdad, lo que tiene sentido, ¿me explico? Sí. No hay cosa más insensata que pensar que la conciencia vino de la inconsciencia, que el orden vino del caos, que de la nada vino algo. O sea, son sinsentidos. Sí, literal. Lo que a mí tal vez me da miedo es que la gente quiera solo quedarse ahí. Y diga como, ok, si Dios existe, ok, Sí. estos valores son muy bonitos, ok, estas cosas son muy bonitos. Pero eso no quiere decir que son seguidores de Cristo. Sí, lo veo. ¿Me explico? Sí. Entonces, lo que yo amaría es poder aprovechar esta ola que hay de personas que están interesadas en entender de las cosas de Dios y que hay megáfonos ahorita hablando de que Dios no es ninguna fantasía o ninguna insensatez, sino que es la cosa más bella y real del mundo. Y que la iglesia aproveche eso para conversar con las personas acerca de su estado actual y lo que el Señor puede hacer con ellos. Sí. Wow, sí. Sí, no, y los ejemplos de ateos modernos. El que más me llama la atención a mí es Alex O'Connor, no sé si lo conoces. ¿Sí? Que tuvo la entrevista con Bear Grylls. Que ya claro que no se está convirtiendo ni nada, pero que simplemente ya entiende la fe cristiana. Entonces... No, y creo que él decía que no... Antes él era, cuando era más pequeño, era más joven, era un ateo beligerante, como de los que seguían a... Se me olvidó. Ay, ¿cómo se llama? Se llama Harry, se llama, el que hizo un app. Sí, sé los ejemplos que él A puso, Harris el ateísmo y moderno. Richard Dawkins y toda esa gente, ¿verdad? Era beligerante. Y conforme está hablando con más cristianos y está empezando a aprender un poquitito más, está viendo que estas cosas son grandes verdades, Sí. ¿verdad? Pero en temas como morales y Sí. filosóficos, sería increíble que estas personas como Alex O'Connor puedan ver no solo eso, sino como que prueben y vean que Dios es bueno. Sí, sí. Me explico, que no lo vean como desde de un escritorio de la academia, sino que realmente digan, ¿saben qué? Voy a hablar con este Dios y voy a tratar de ver qué es lo que tiene deparado para mí. Sí. Porque una cosa es hablar con Dios y conocer de Dios. Otra cosa es conocer a Dios. Sí, sí, completamente. Bueno, y con todo este auge, lamentablemente no se ha visto solamente en cristianismo. También tenés el Islam, se está propagando muy rápido. Pero tenés Europa, o sea, es una cara completamente diferente en Europa. Lo mismo con el budaísmo, lo mismo con el espiritualismo, mucho más, ¿verdad? Piedras, todo esto. ¿Vos qué le decís a un joven que está como en esta pelea o en esta búsqueda de por qué Cristo? ¿Por qué Jesús? Bueno, la gente busca estas cosas porque la gente busca significado, me explico. Nosotros somos criaturas que buscan un significado para sus vidas. O sea, ¿para qué estoy aquí? ¿Por qué vine? ¿Qué tengo que hacer? ¿De qué se trata todo? ¿Por qué las cosas existen? O sea, son esas grandes preguntas que nosotros nos tenemos que resolver, ¿verdad? Y las religiones y las filosofías buscan responder esas preguntas. Por eso hay tantas. La primera cosa que yo le diría a una persona es que no son todas iguales. En la superficie parecen ser parecidas porque hablan como hay un Dios o hay una fuerza mayor o hay algo así que nos creó y hasta ahí llega. De ahí para abajo, cómo uno puede tener relación con este ser, cómo uno se salva, cuál es la naturaleza de uno, quién es uno, qué derechos tiene, qué cosas uno hay, todo es diferente. Entonces, lo primero que yo le diría a una persona es, no son todas iguales. Es la primera. La segunda es que yo no tengo duda en mi cabeza que la verdad acerca de nuestro origen, de nuestra condición, de nuestro destino y nuestra moralidad se encuentra en la Biblia, en la fe cristiana. Y yo puedo decir sin problema alguno que las otras no tienen un pie en que pararse. Pues sí. ¿Okay? Pueden tener verdades a medias, pero no. ¿Okay? La razón por la cual el cristianismo o Cristo es la respuesta es porque es el único que es cierto. Es el único que cuando yo lo busco y lo veo y lo leo, todo tiene sentido. Es el único que describe mi condición actual mejor que cualquier otra cosa. Nosotros somos seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso nosotros buscamos significado, por eso nosotros amamos, por eso nosotros odiamos. Nosotros no somos como simios evolucionados, ¿verdad? Sino que nosotros somos criaturas con conciencias divinas, que es lo que la Biblia nos dice. Y estamos hechos para tener relación con esta conciencia mayor divina que es una persona, que es Dios.
La Biblia también nos cuenta nuestro estado actual. Nosotros pecamos día y noche, ¿me explico? Sí. Y cualquier persona que pueda autoevaluarse por 2 minutos sabe que todo lo que hace, desde que se levanta hasta que se duerme, es por sus propios intereses. Sí. Y no ama al Dios que lo creó y no ama a su prójimo como a sí mismo. No lo hace. Nadie puede decir que ama a Dios con todo su corazón y nadie puede decir que ama al prójimo como a sí mismo. Sí. Y por ende nadie puede decir que es una buena persona. Tampoco. Porque para ser una buena persona hay que hacer esas dos cosas. Es lo que, digamos, que define una buena persona. Sí. La Biblia también dice eso. La Biblia también dice que no hay nada que nosotros podamos hacer para poder ponernos como tablas con Dios. No hay ninguna obra que podamos hacer para que Dios nos deje entrar al cielo. Porque todo lo que hacemos es egoísta. Sí. Y Dios lo que busca es un corazón sincero y honesto que busca agradarlo a Él. El problema es que todo lo que hacemos nosotros es por nuestro beneficio. Entonces es imposible que hagamos una sola obra de esas. Sí. ¿Me explico? Sí, sí, sí. La Biblia dice eso. Y cualquier persona... Nadie tiene que abrir una Biblia. Es como, obviamente, eso tiene todo el sentido del mundo. O sea, yo lo veo, lo siento, lo palpo. Yo sé que soy así. Sí. Y después uno dice, como, entonces, ¿qué hago? Bueno, lo que haría un Dios que es perfectamente santo y justo es castigar cada uno de nuestros pecados. Y uno diría, eso me parece un poco extremo, pero es como ponerte a pensar, si yo creo una criatura, si hago una criatura para que viva en comunión conmigo, para que sea como un espejito mío y se comporta de la manera que yo me comporto, y más bien hace todo lo contrario, de yo no quiero estar con esa criatura. Sí, No sirve de nada. Y obviamente uno siendo un Dios justo, Él siendo un Dios justo, no va a dejar que cada una de nuestras ofensas se queden sin castigo. Entonces a nosotros nos va a tocar pagar nuestros pecados por un buen rato. Sí. Entonces uno dice, ¿qué hago? No puedo hacer nada. Y la respuesta es, obviamente no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Entonces Dios decide, al ver nuestra condición lamentable, decide Él mismo volverse una persona. Él venir a esta tierra. ¿Por qué quiere hacerse una persona? Porque así como por un hombre que fueron nuestros antepasados, Adán y Eva, cayó el pecado en el mundo y todos caímos. Y la razón por la cual nosotros caemos, ¿verdad? Carne y hueso, somos hombres. Sí. Entonces Él decide tomar una forma de hombre y vivir la vida amando a Dios y al prójimo que nosotros no podemos vivir. Y decide someterse a toda la experiencia humana, pero a diferencia nuestra, no pecar. Y de tal manera decir, ok, ahora, yo ya viví todo esto, yo quiero ser representante de ellos. Ahora, yo quiero cargar con todos los pecados de ellos, yo quiero cargar con todo el sufrimiento y todo el castigo que a ellos les corresponde porque los amo. No existe otro Dios más amoroso que el de la Biblia. Todos los otros dioses o filosofías son amores condicionales. Yo lo amo si hace aquí, yo lo amo si hace allá, yo lo amo si no sé qué, si usted hace por allá. Solo el Dios de la fe cristiana, solo Jesucristo viene a amarnos aunque no hayamos hecho nada. Y Él dice, yo voy a representarlos y voy a pagar por cada uno de los pecados de ellos porque ellos no pueden hacer nada. Y al yo morir, 3 días después yo voy a resucitar. Resulta que toda la gente que lo vio resucitar fue a hablar de eso hasta el cansancio y todos murieron por eso. Entonces era un poco insensato inventarse ese cuento si todos murieron contando ese cuento. Sí. Y al tercer día al resucitar yo voy a probar que yo sí pagué por los pecados de ellos. O sea que esto sí sucedió. Sí. Y ahora las personas que quieren honestamente tener una relación con Dios pueden. ¿Me explico? Ahora las personas que digan como, ok, yo quiero tener una relación con Dios, pueden hacerlo porque ya esa acta de pecados o esa factura con deudas ya fue pagada. Sí. ¿Me explico? Cuando vos escuchas esas cosas uno dice, como dice, tiene todo el sentido del mundo. Sí. Y después si te vas y ves si ves las evidencias arqueológicas, ahí están. Y si ves las evidencias históricas, ahí están. Y si ves las evidencias, todas las evidencias que quieras, ahí están. Sí. De que Jesús existió, Jesús murió, Jesús resucitó. Cuando ves la Biblia, ves que todo lo que dice este libro acerca de mí es cierto. Cuando lees el Dios de la Biblia, vos decís claramente, este es el único Dios que podría existir. Los otros no tienen sentido. Sí. Entonces, lo que yo haría si fuera a preguntarle, o sea, si alguien me fuera a decir como, ¿qué debería hacer yo? Yo solo agarrar la Biblia y léela. Métete a una iglesia y anda a escuchar. Y ya. ¿Me explico? Porque cuando una persona hace estas dos cosas, entra a una iglesia donde hay creyentes y puede ver personas actuando lo que esta persona está viendo en el libro y además lee el libro, se convence que con lo que está lidiando no es algo natural. Y es como la mejor manera que uno pueda verlo. O sea, que prueben que Dios es bueno, realmente. Y quiero meter mi cucharón porque justamente decirlo de no nos podemos salvar, ya estamos llenos de pecados, pero es un Dios justo, por ende no nos vamos a salvar, pero al mismo tiempo es un Dios todo amoroso. Y conectado con todas estas pruebas arqueológicas, históricas, también está la prueba del amor.
que es una prueba que he hecho en un episodio, lo mencionaba, que es algo que pasamos por alto, pero el solo hecho de que tengamos la disposición a amar, o sea, no se ha comprobado científicamente dónde nace nuestro sentimiento al amor. Sí, es una liberación de dopamina y esto y lo otro. Pero ¿cómo yo puedo amar más a alguien muerto que a alguien tengo delante mío? ¿O por qué yo amo más a mi mamá que a vos o a mi hermano? ¿Por qué es tan condicional ese amor? ¿Verdad? Entonces, hasta esos detallitos son los que a mí personalmente me encantan. Ajá. Y que es como, pucha, hay algo más realmente. Vamos a ver, el amor no tiene mucho sentido desde un punto de vista como de evolución, porque más bien es la acción de sacrificarse uno por otra persona, que si estamos hablando de supervivencia es como Nada que ver. nada que ver para con sobrevivir. Pero hay un montón de cosas, me explico. Es exacto, la gente ama. ¿De dónde viene el amor? ¿Cuál es la idea de eso? ¿Verdad? Y vos puedes decir como que si se segregan serotoninas, pero me estás hablando de qué es lo que sucede cuando amas, no me estás definiendo amar. Exacto. Igual odiar, igual llorar, igual reír, igual... Hay tantas cosas que vos decís, sin un Dios esto no tiene sentido. Sí, sí. ¿Verdad? Que cuando sencillamente te quedas un ratico y te pones a pensar acerca de... Ni siquiera tienes que ver hacia afuera y ver las estrellas que Dios sostiene y que no colapsen en sí mismas. O sea, ¿verdad? Sí. Eso sería fácil. Podrías ver una célula y puedes ver que el código genético de una célula es más complejo que el libro más largo escrito en la historia. Y vos no pensarías que un libro fue escrito porque alguien metió un montón de letras en una licuadora y salió un libro. Sí. Sino que alguien lo escribió. Sí. Pero quita todas las científicas y sencillamente metete un rato en tu mente y pensá cómo puede ser posible que de una ameba... ¿Qué es eso, man? Ajá, que de una ameba vos puedas tener la mente que vos tenés. Sí. ¿Me explico? Es imposible. Sí, o no solamente nosotros, o sea, porque no hay otro ser. Si somos de la evolución, partiendo de la base de la evolución, ¿por qué solo nosotros pensamos como pensamos, actuamos como actuamos y reaccionamos como reaccionamos? O sea, aquí hay dos perros, ¿no? O sea, ¿por qué ese perro no me habla? ¿Por qué ese perro no le da besitos al otro perro? ¿Por qué ese perro, verdad? O sea, es que es nada más de voltear a ver alrededor y de verdad, pucha, es una creación. Alguien determinó este orden. Entonces, a mí me fascina, de verdad, todo eso. Quiero preguntarte, ¿cuál es tu versículo favorito de la Biblia? Eso es como preguntarme cuál es el hijo uno favorito. Hay varios. Déjame buscar uno para yo poder como citártelo bien. Sí. Pero tal vez voy a decirte algunos, pero voy a darte como tal vez al que siempre yo vuelvo, ¿verdad? Y está en Romanos 8 y creo que es el 8:18. El 8, no, 38. 38. Este a mí me sirve todos los días de mi vida. Dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me cuesta leer ese versículo y no llorar. Okay. Porque, obviamente, no voy a decir que es mi favorito, pero es el que más se me viene a la mente. Sí. Porque al final del día, nada me puede separar del amor de Cristo. Ni mis pecados, ni mis fracasos, ni presión externa. Si Satanás mismo se pone de misión personal separarme de Dios, no va a poder. O sea, saber que yo tengo mi eternidad con Dios asegurada y que tengo mi relación con Cristo asegurada, pase lo que pase y que Él me va a guardar, hace que todo lo que pase en esta tierra me dé lo mismo. ¿Me explico? Sí, sí. Porque ya es como, o sea, que me tenga que pasar lo que me tenga que pasar, que me tenga que odiar, que me tenga que odiar, que me enferme, que me muera, que tenga plata, que no tenga plata, que tenga éxito, que alce una empresa, que no la alce, que la iglesia crezca, que no crezca, no me importa. Cristo me ama y no me va a dejar de amar nunca. Sí. Wow. Yo creo que es el que tiene más peso para mí. Ok. Yo tengo varios. ¿Cuáles? Romanos 8:18 Ajá. es el que... Es como mi soporte. Es como yo, tu Dios, cuando en su debido tiempo lo haré pasar. Es como un soporte. Pero... Es que va muy conectado a mi conversión. A que yo, verdad, ese proceso que empecé es la historia de José, el rey de los sueños. Ajá. El hijo de Israel. De las historias más lindas de la Biblia. O sea, mi conversión está directamente conectada a esa historia. Safnat Finea. Porque fue la primera historia que me dediqué a realmente investigar histórica y arqueológicamente. Y el darme cuenta
que hay una estatuilla de un rey egipcio. Yo no sabía esto, contame. Mae, hay una estatuilla de un rey egipcio que curiosamente cumple con la descripción física de José. Se le pinta el pelo pelirrojo, se le pone un... Eso es lo curioso, se le pone un manto de colores, se le simboliza como un manto de colores encima. Algo que es completamente raro. Se le pone negro, azul y rojo, hecho en cuadritos en todo el cuadro. A los reyes se les pone siempre como 2 palos, no sé si lo has visto. Sí. Cuando es un rey foráneo, o sea, que no es egipcio, se le pone más bien como un boomerang. Este lo tiene. Y además no fue encontrado en Egipto. Fue encontrado en el norte este de Egipto. Jamás. Justamente donde se supone que estuvo, ¿verdad? Todos los judíos cuando se combinan con el pueblo egipcio a raíz de José. Entonces, mae, además las fechas datan a lo que posiblemente estuvo José vivo. No se sabe con certeza porque la cronología egipcia es un dolor. Tampoco tenemos cronología hebrea por José. Pero son esos detalles que uno dice, mae, ¿cómo este no es José? Ajá. O sea, ¿cómo esta estatua de verdad me va a decir que no es José? Que no es Safnat Finea. Entonces... ¿Y cuál es el versículo? Y es que es toda la historia de José. ¿Eso ¿Toda? de qué es? Levíticos, creo que es. En Génesis. Génesis En es. Génesis, sí. Entonces, es simplemente toda la historia de José, la verdad. Y la historia de él como tal. O sea, como... Es demasiado chiva, sí. Yo no sabía todos esos datos. Sí, mae. O sea, ahorita te lo puedo enseñar. Es fascinante. Sí, yo necesito gente como vos, me explico, que vaya a averiguar como todos los datos y todos los hechos y todas las cosas arqueológicas. Sí. Yo llegué a un punto donde dije, creo que tengo tantas respuestas que solo voy a dedicarme a enseñar la Biblia. Y va a haber gente que verifique las otras cosas. Pero ya, gloria a Dios por gente como vos. Sí. La historia de Josué es espectacular. Espectacular. Es Y mucha gente divino. la tiene mal, vos sabes. Mucha gente cree que la moraleja, por decirlo así, la historia de José es como todo lo que la gente hace mal para vos, Dios lo va a usar para bien y vos vas a terminar siendo como rey de Egipto y vas a tener todo lo que vos querés. Sí, no. Ahí sí no perdió toda la historia, ¿verdad? Sí. Pero cuando uno se da cuenta que Dios permite las barbaridades que permite que le sucedan a Josué, para que luego Josué sea como primer ministro de Egipto. Pero el punto no era ese. Para que la gente de Israel pudiera venir a Egipto. Para que todos se salvaran. Para que luego se fueran. Y para que 2000 años después naciera Jesucristo, uno dice, no, puede ser posible. Y es que... Mae... Yo es que fue toda una noche. Yo leí toda la historia de José y yo dije, pucha, ¿qué es esto? Vi la película, no sé si vos sabes que DreamWorks hizo una película de historia de José, que es preciosa, a mí me encanta. Yo animada. necesito ver más cosas. Mae, take care. ¿Es animada o...? Es viejísima, además. Sí la vi. Es hermosa. Y después puse, esto es real. Y mae, con ChatGPT, de hecho fue esa noche que yo programé mi ChatGPT. Mae, me dio toda la información, bla, bla. Bueno. La parte donde José está encarcelado. Para mí esa es la moraleja. Para mí ese es como el núcleo. Cuando está en prisión, que pasó 13 años en prisión. ¿Cómo después de que los hermanos lo venden, lo esclavizan, lo contratan como empleado o como esclavo, después como empleado de la casa, ya se empieza a llevar bien con el faraón, ya el mae cree, ¿verdad?, que va a remontar su vida aquí en Egipto. Mienten y lo meten preso por 13 años. El mae, de hecho, ahí en la Biblia dice, cuestiona a Dios, ¿por qué a mí? ¿Qué te he hecho? Si tan especial era, si era ese hijo tan especial de mis papás, ¿por qué a mí? Es el peso de haber pasado por todo eso y aún así salir, usar el don que Dios me dio por el bien de su pueblo, perdonar a mis hermanos, reconciliarme con mis papás y utilizar todo eso malo para bien y gloria y alabanza de Dios. Man, eso es... Sí, es de las mejores historias de toda la Biblia. Y tal vez una lección que yo me llevo es que, y es algo que tal vez como de los puntos más como centrales de la historia, cuando Josué está con los hermanos y los hermanos dicen, ¿qué nos va a hacer este mae? Sí. Y vamos a pedir perdón, o qué hacemos para que no nos mate, ¿verdad? Sí. Y Josué es como, ¿quién me tiene por juez sobre ustedes? ¿Verdad? Y lo que dice es de las cosas más lindas de toda la Biblia, y no podría escribir un libro de este versículo, que voy a parafrasearlo, pero lo que ustedes quisieron para mal, Dios lo usó para bien y para la salvación de muchos. O sea, las calamidades que le sucedieron a Josué, Dios las quería usar a propósito. Y digamos, Josué no estuvo un día más de la cuenta en la cárcel. 13 años tenía que estar en la cárcel porque era la cantidad de tiempo que Dios quería que estuviera.
Y yo miro que Josué como, sacame ya, ¿qué utilidad tengo en la cárcel, verdad? Pero Sí. Dios tenía un plan para todas las cosas, ¿me explico? O sea, la cárcel era para después primer ministro. Y no hay primer ministro sin cárcel. Sí, no. ¿Me explico? Pero aquí está lo chiva, que cuando él dice, lo que ustedes quisieron para mal, Dios quiso para bien, y no dijo para mi beneficio, sino que dice para la salvación de muchos. O sea, Josué en todo momento supo que no se trataba de él, ¿me explico? Sí. Es que... Esa es la cosa curiosa. Josué en la cárcel era como, mi vida no se trata de mí. Entonces no es como, vamos a ver cómo usa esto Dios para que me beneficie. No, es como, ¿cómo va a usar esto Dios para bendecir a otras personas? Sí. Y es cuando te empiezas a dar cuenta que el hueco en el que Dios te tiene es para que luego cuando salgas del hueco vos puedas servirle al pueblo de él. Es de las historias más lindas del mundo. O sea, vos te das cuenta que tu vida no se trata de vos. Ni tu sufrimiento tampoco se trata de vos. Exactamente. Sí, es increíble. Es fascinante. Te quería preguntar ahora, para cambiar un poco el tema, ya algo más personal. Personal conectado con Dios. Está la serie de The Chosen. No sé si ya la has visto. ¿Sí? ¿Qué opinas de ella? Ay, esto va a ser controversial. A mí me gusta. Sí. Me gusta, me entretiene. Hay cosas que son bíblicamente precisas, cosas que no son bíblicamente precisas. Hay historias que no están en la Biblia y están ahí. Hay historias que sí están en la Biblia. Yo no sé cómo colocarme, en qué campamento colocarme, ¿verdad? Porque yo la he visto y la he disfrutado, pero como yo me dedico a enseñar la Biblia. Sí. Entonces yo puedo decir, como esa parte no está, ya vi por qué lo hicieron, me hizo gracia, esa parte sí está, que bien fue como que bien la hicieron. Hay gente que dice que nadie debería como hacer películas de Jesús porque tiene que ser un poco idólatra. Yo tampoco me iría tan allá. Tal vez el problema que yo tendría es que hay muchas personas que la ven y ven historias que no están en la Biblia y creen que esa es la historia. Sí, ese es el problema. ¿Verdad? Sí, sí. Entonces hay ciertas licencias creativas que yo tendría mucho cuidado de darme porque uno no le quiere a las personas como el mensaje equivocado. Y la Biblia, vamos a ver, la Biblia sí es obviamente la Biblia sí es, digamos, es una historia. Vos puedes contar una perspectiva objetiva, pero hay un montón de perspectivas de esa historia. Sí, sobre todo el Evangelio. Ajá. O sea, tenés 4 escritas de maneras completamente diferentes. Ajá, exactamente. Como perspectivas diferentes. Y entonces, cuando tratás de hacer una serie que trate de unir a todas las perspectivas diferentes, tal vez el problema es que no puedes indagar en lo que hace que la Biblia sea la Biblia. Sí. ¿Verdad? Las partes controversiales, las partes divisorias, las partes donde Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, por ejemplo. Como esas partes teológicas fuertes que tal vez no podés hacer porque no querés ofender a ciertos grupos. Ahora, yo no estoy diciendo que haga una serie que ofenda a todo el mundo, pero, o sea, si yo fuera a ver The Chosen, yo la vería con una Biblia en mis manos. Sí. Me explico, yo diría como esto no está aquí, esto está aquí, esto no está aquí, esto está aquí. Y si yo fuera las personas que lo están haciendo, yo creo que lo hacen, pero como que, no sé, aclarar como esta parte nosotros quisimos hacerla más por un tema de entretenimiento, pero esto no está en la Biblia. Porque cuando uno está, o sea, cuando lo que vos estás haciendo puede tener consecuencias eternas para otros seres humanos, vos querés darte todo el cuidado necesario. Sí. ¿Sí me doy a entender? Sí, no, lo entiendo completamente. Ajá. Porque... Pero digamos, yo la veo, yo la disfruto. Sí. Pero te pongo ese montón de asteriscos. Sí, no, yo estoy de acuerdo con ellos. De hecho, el propio director, Daniel Jenkins, habla mucho de eso. De cómo, obviamente, utilizaron recursos como libertades creativas para simbolizar cosas. Por ejemplo, las mujeres. O sea, en la Biblia se nos menciona nada más María Magdalena, la Virgen, las hermanas de Lázaro y ya. Pero también se nos menciona que muchas mujeres siguen a Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Que la esposa de Tomás, que sale ahí, la otra de la Etiopía, que no me acuerdo el nombre. Todas esas mujeres simplemente las pusieron representando a todas esas mujeres que posiblemente caminaron con Jesús, ¿verdad? Entonces son todos esos detalles porque lamentablemente obviamente hay gente que la ha visto y que no ha leído la Biblia o tal vez no cree y las toma por sentadas o lo que sea. Entonces, sí. Y tal vez se desenfocan y se fijan en eso. Sí, exacto. Yo te daré una opinión mía. Me pasaba muchas veces cuando la serie agarraba tangentes que no estaban en la Biblia y uno empezaba como, no sé, el romance entre Tomás y la novia, ¿verdad? Sí, esas cosillas. Yo me aburría, yo particularmente, porque yo decía, de eso no se trata esta historia. Sí, no se trata ¿Me de explico? Tomás No se trata, no. o sea, obviamente uno quiere que Tomás pierda a la novia para que después Tomás esté amargado y que tenga sentido, que ahora sea escéptico y que... Sí. Pero es dar una vuelta más larga a la cuenta.
Me explico. Yo siento que la Biblia, dentro de los evangelios, tiene suficiente para ser la mejor serie del mundo. No hay que agregarle carajadas nuevas. Sí. Yo siento que el Sermón del Monte, yo siento que las parábolas de Jesús, yo siento que todo lo que vos ves en los evangelios, si vos decís, más, solo voy a dedicarme a ilustrar esto de la mejor manera posible. Y si tengo que profundizar un toque, tengo todo el Antiguo Testamento para poder tirarme para atrás y profundizar si hiciera falta. Para mí le agregaría. Y tal vez donde yo empiezo como a aburrirme, empiezo a decir como, ¿por qué? Es cuando se van por tangentes, tal vez por el gusto de crear un poquito más como de profundidad en personajes que tal vez no deberían tenerla. Sí. ¿Sí me voy a entender? Sí, lo entiendo. Sí. No sé si a usted pasa, pero cuando no sale Jesús en la cámara, uno está como, bueno, ¿y cuándo sale Jesús? Sí. Entonces mejor solo tener más de Jesús. Sí, y es que ¿sabes qué es el problema? En mi opinión, porque a mí el cine me encanta. Es que educame. Existe la Pasión de Cristo, donde justamente nacen todo esto. No sé si has visto la Pasión de Cristo de Mel Gibson. No sé qué opinas de ella. ¿Qué opino de ella? Sí. Duele en el alma. A mí me gusta. A mí me encanta. A mí me gusta bastante. Y siento que está muy arraigada con los textos y justamente pasa esto. No le dan las vueltas que... ¿Por qué Tomás es escéptico? No le dan las vueltas de... ¿Verdad? Empiezan desde el Monte de los Olivos. Vienen por mí. ¿Verdad? Y es un peliculón. Es un peliculón y trae todo hecha hablando en arameo y todo. O sea, pucha, man. Sí, por eso te digo, no tienes que maquillar las cosas. Vos puedes contar la historia como es. Y los evangelios son la mejor historia jamás contada. No existe otra historia. Toda historia que se ha escrito, toda película que vos ves, todo sigue la misma línea. Eso lo vaciló, güey. Me explico. Sigue la misma línea mesiánica de salvación porque es la mejor historia que existe. Y curiosamente, Star Wars. Todas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros somos personas que necesitamos un salvador. Obvio, ¿verdad? Y Dios decide contar la mejor historia jamás contada. Es tan buena que la imitamos todos los días. Sí, literalmente. ¿Verdad? Entonces, nada más cuéntenla. Sí. Ese es mi problema también. Yo estoy esperando la... Hay otra, Mel Gibson. ¿Cuándo sale? La partición 2 por Semana Santa. Entonces va a ser hermosa. Sale creo que es el 27 de marzo sale una. Y... ¿Cuándo es? No me acuerdo cuándo sale. Pero sale el otro año. Sí. Tal vez lo que yo pensaría es como usar estas cosas como un suplemento a la Biblia, no como un sustituto a la Biblia. Eso pienso yo. Entonces, si uno está leyendo su Biblia todos los días, uno puede ver lo que uno quiere, no sabe, ¿verdad? Sí. Pero yo le tendría mucho cuidado a decir como, no, mi Biblia es verdad chosen, ¿verdad? Es como, no, por favor, no. Chosen, por favor, no. Ahora sí, ya última pregunta. Quiero terminar fuerte para que hables un poco. ¿Qué se siente ser papá? Uy, madre, pero hay que empezar otra hora. Yo creo que es después de mi salvación, después de que Dios me salvara, después de mi matrimonio, lo mejor que me ha sucedido, sin lugar a dudas. Pero a diferencia de mi matrimonio, nada me ha obligado más a reconocer mis carencias, mis pecados y mi egoísmo que ser papá. Nada. O sea, Dios, cuando nació Belén, me enseñó un espejo y yo vi realmente lo egoísta que yo era aún siendo cristiano. Te voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, cuando son las 2 de la mañana, la bebé está llorando. Y en vez de uno despertarse, se hace el dormido para ver si la esposa de uno va a ir por la bebé, uno dice, ¿qué estoy haciendo? Ella es mi esposa. Sí. Hay demasiadas, son demasiadas son demasiados los pequeños escenarios donde yo digo, híjole, no puede ser que yo sea tan egoísta. Esa es la primera. La otra es que nunca he entendido tanto cuánto Dios me ama como cuando me dio una hija. Me explico, porque cada vez que yo veo a Belén y yo veo el amor que yo le tengo, yo veo el amor que Él me tiene a mí. También, al ver a Belén, yo veo cómo soy yo con Dios. El otro día Belén hizo un berrinche porque yo no quería darle un teléfono. Todo va a estar bien, amor. Nada más no te voy a dar el teléfono. Pero no entendía y pataleaba y brincaba, no sé qué. Y llegaba y la abrazaba como para que se tranquilizara. Y yo me acuerdo que yo le decía a mi esposa, yo hago exactamente el mismo berrinche con Dios. Pero no es un teléfono, es un trabajo. Pero no es un trabajo, es una empresa. Pero es, ¿verdad? Entonces, al verla yo a ella conmigo, yo decía, híjole, yo soy un bebé con Dios. Sí.
Entonces ha sido una experiencia espectacular. O sea, amarla a ella ha sido de las cosas más lindas del mundo. Porque uno ve, por ejemplo, la esposa de uno tiene demasiado que darle a uno. Un bebé no le da nada a uno. Un bebé solo pide. Sí. Entonces es demasiado lindo uno solo poder amar por amar. Luego, cuando los ojos de tu esposa no están totalmente volcados en vos, como cuando uno se casa, de ellos, somos los dos contra el mundo. Sí. Cuando llega el primer bebé, es la esposa viendo al hijo y uno queda ahí como, ¿verdad? ¿Qué hago? Ayudando lo que puede. ¿Verdad? Entonces, ese constante recordatorio que todos los días uno tiene que morir a uno mismo. O sea, como llego al trabajo a morir por mi esposa, llego al trabajo a morir por mi hija, voy al trabajo a morir por los otros. O sea, cuando uno es papá, yo no digo que el que no sea papá no sea hombre, no digo en modo alguno. Pero cuando sos papá, Dios te enseña a ser hombre de una manera muy particular. Porque ahora sí es cierto que morís por los otros en todo. Sí. En todo. Sí. Me explico, en todo. En todo. Porque ahora vos salís de la casa a trabajar para proveer por ellos, queriendo hacer otra cosa. Sí. Volvés a la casa no a ver tele y a relajarte, sino que volvés a ayudar en la casa. Entonces estás muriendo afuera, muriendo adentro, muriendo afuera, muriendo adentro, muriendo afuera, muriendo adentro. Y uno dice, ese fue Jesús conmigo. Sí. Es lo más chido que hay. Podríamos pasar 1 hora y media hablando de las bellezas de ser papá. Pero si te lo fuera como a resumir, porque no quiero hablar más de la cuenta y no aburrir gente. La primera es que me dio la mejor visión posible de cómo es mi relación con Dios. O sea, cómo me ve él a mí, cómo lo veo yo a él al ver a mi hija. Sí. La segunda me enseñó a amar a mi esposa más que antes. Mucho más. Facilísimo amar a alguien que está pensando en todas tus cosas. No tan fácil amar a alguien que está agotada viendo cómo saca una chiquita adelante y uno tiene que ver cómo lava los platos, ¿verdad? Entonces me enseñó a amar a mi esposa como a amar a mi esposa y a valorarla realmente por todo lo que ella hace. Y la otra me enseñó que el propósito de la vida de uno es sacrificarse por alguien más. Y eso es algo que tal vez no se dice lo suficiente, porque usualmente la gente tiene sus proyectos para realizarse personalmente. Es una idiotez, eso. El propósito de la vida es sacrificarse por otros. Y ser papá te permite hacer eso todos los días de tu vida. Entonces esas 3, yo creo. Genial. Muchas gracias, Rolly, mae. De verdad. Siento que quedó muy bonito. No sé si quieras decir algo más. Un mensaje. De nada, si tal vez alguno de acá, voy a ver la camarilla, no sé si puedo, pero si alguno de acá quisiera hablar un poquito más como del Señor, de Dios, y si tal vez esto como que resonó con alguien y tienen dudas con respecto a Dios, no respecto a ejercicio, porque yo ya no voy a eso, pero con respecto a Dios, si quieren saber un poco más del Dios que tienen y cómo pueden tener una relación con Él, no sé por dónde pueden escribirme, pero supongo que por algún lado aparecerá algún lugar. En la descripción tendrán las redes tanto tuyas. Buenísimo. No sé si quieres que pueda las de Unánimes. Todas, podemos poner todas. Meto todas. ¿Verdad? Y eso, lo que me gustaría es como poder ser un lugar donde la gente pueda conocer un poquito más del Señor. Si también están como emprendiendo como en algún proyectillo chiquitillo. Yo ahorita no estoy cobrando un 5, sino que quiero como realmente poder como ver en qué puedo como ayudar a gente como yo, que son cristianos y quieren honrar a Dios con sus proyectos y empresas. Yo también, ¿verdad? Me apunto. Y nada, espero que esto haya sido edificante y entretenido. Ok, genial. Feliz Navidad a todos. Happy Christmas. Nada de Xmas. Y nos vemos la próxima. Muchas gracias, man. Todo chido.